según las tendencias en las encuestas. Pueden no gustarnos mucho, tener dudas, pero es una herramienta que existe. Entonces, saber no solamente si esa victoria electoral se va a consolidar el 1 de julio, ese es un tema, y ya hemos abundado, que las siguientes semanas serán extremadamente difíciles, que la universidad representa una opción de bastión organizativo. Lo ha sido históricamente y nosotros debemos de tener esa referencia. Que esta universidad tiene recursos humanos, científicos, tecnológicos y una cierta memoria histórica que nos da fortaleza y es un elemento que cuenta en esta endeble democracia en México. Ese es un tema que no debemos olvidar. Aquí hay un espacio de discusión, de acción, de mentes independientes que podemos actuar en un sentido del cambio, de la transformación del país. No somos una escuela cualquiera, somos una escuela con tradición, igual que la UNAM, el IPN, y esos son bastiones, perdón por usar el término, con los que están a nuestra disposición, desde el salón de clase hasta los jardines, y hay ese potencial. Si en algo podemos creer los maestros, es esa comunicación que tenemos con los estudiantes, sabiendo que los estudiantes son un punto de referencia decisivo en el marco de la familia, de sus clubes deportivos, de sus amistades, de su calle, de su barrio, de su colonia. No somos, sea dicha, sin ninguna falsa modestia, no somos cualquier persona, somos un tipo de personalidad formada e instruida con capacidad crítica. Entonces, en estos días, estas semanas previas al 1 de julio, nuestra función, nuestra aportación sí va a contar. Pero esa es solamente una parte del problema. El asunto es el ejercicio del gobierno o del nuevo gobierno. Y en ese sentido, aun cuando en los debates sea endeble, frágil, estoy de acuerdo, hay programas, hay plataformas, hay exigencias sociales. Y la organización social universitaria es clave para que no se puede reclamar y demandar a la libre, sino de manera organizada. Es más, para que un gobierno progresista pueda avanzar, requiere de la organización ciudadana universitaria estudiantil. Esa es una herramienta muy poderosa. Y nosotros no podemos olvidar eso, que las plataformas son el compromiso, la posibilidad sobre la cual los ciudadanos votaron. Y en ese sentido es importantísimo no solamente el periodo electoral, sino pues el postelectoral. Y ahí la verdad es que un nuevo presidente, un poder ejecutivo requiere, para reorientar la economía, de eso me ocupé, para llevar adelante las medidas económicas moderadas, porque son moderadas, son reformas, requiere de mayoría en el Congreso, porque donde pueden fracasar un nuevo gobierno es en la oposición sistemática, no solamente de sectores de la cúpula empresarial, sino dentro de las propias cámaras de diputados y de senadores. También vamos a ver un reacomodo de los gobernadores y de los municipios. Una cosa es que tengan dudas en el periodo electoral y otra cosa es sobre el triunfo, en este caso, de Obrador. Es más, ya se vio, el día de ayer se reunió en estos días la Conferencia Nacional de Gobernadores y nombraron al gobernador chiapaneco y empezó una campaña donde él se muestra obradorista como la posibilidad de comunicación de esta estructura de gobernadores con el nuevo presidente. Entonces estamos viendo ya el principio de esos reacomodos. Bien, pues muchas gracias. Sí, muchas gracias. Miren, de las intervenciones yo recojo que lo que más preocupa y lo que está en el aire es si la posibilidad de que Obrador llegue a la presidencia significa la ruptura con un modelo de desarrollo que viene gestándose desde finales de los años 70 o principios de los años 80, que llamamos desde aquel entonces como el modelo
de las reformas estructurales o el modelo neoliberal. La respuesta lamentablemente es que no. Andrés Manuel no es el candidato de la ruptura del modelo desarrollista vinculado al comercio internacional y a las reglas, y no lo es porque es un hombre realista. Si Andrés Manuel se hubiera presentado, y no lo hace no solo por la razón que voy a decir, sino porque no viene de una tradición política vinculada a algo que se le parezca al socialismo o a un comunitarismo profundo. Él es un hombre profundamente institucional, así se ha comportado en las elecciones en las que ha competido, y lo que tenemos, como planteó el maestro Pino, Enrique Pino, es un modelo de reforma económica y de reforma social que es muy alentador en el contexto de lo que tenemos. No es lo que muchos quisiéramos una propuesta mucho más radical, más comprometida, más profunda, pero siendo realistas, lo que da la cultura política, la realidad mexicana y las condiciones internacionales de México en el mundo, es un modelo de cambio político que mejore de manera sustantiva esta porquería de la corrupción, de la desatención a los millones de mexicanos que están en las condiciones que conocemos de pobreza, y que dé una suerte de faro y de camino que se tendría que construir en el mismo tiempo o en el mismo modelo que los propios tecnócratas iniciaron en el 82. Estamos hablando de un proyecto que podría dar frutos en 18 o 15 años de manera sustantiva, pero para eso hay que empezar, y hay que empezar por esta contención de la cleptocracia burocrática y permitir a los empresarios que hagan buenos negocios, pero no evadiendo impuestos. Digo, por eso Obrador no los espantó, les dijo, ustedes van a hacer extraordinarios negocios, pero legales. Van a pagar impuestos y van a tener ganancias, pero no quieran servirse con ese cucharón gigantesco, donde además de las ganancias lícitas, están las ilícitas, que es no pagar impuestos, ¿no? Y no competir en igualdad de circunstancias con otras empresas que están en posibilidades de hacerlo. Digamos que es un modelo moderado que tiene su fortaleza en la autoridad moral del candidato de Morena, que no la tiene en Mir y no la tiene Anaya hasta el momento, digamos con los datos que hemos conocido, eso es parte de su capital político, y que le permitiría encabezar esta suerte de cruzada de regreso a la legalidad, la transparencia y el compromiso con el combate a la corrupción. Si se hiciera eso, si se hiciera una política económica que vinculara a América Central, recordando aquel proyecto viejísimo de José López Portillo de Contadora que se llevó a cabo a finales de los 70, en 79, 80, donde el presidente José López Portillo intentó un liderazgo de México en América Latina. Recuerda mucho este proyecto, en otras condiciones totalmente distintas. No digo que sea lo mismo, simplemente lo traigo a cuento porque la historia cuenta, y hubo un intento de que México se convirtiera en una suerte de pieza clave en este liderazgo de intercambio económico entre América del Norte y América Central y América Latina. Hay algunos antecedentes, él abreva de esta tradición nacionalista, de este intento de liderazgo que se podría recuperar. Habría que valorar en esta justa medida el proyecto de modelo de nación. El profesor que hizo la intervención creo que hizo un comentario con una imprecisión grande. El modelo de la propuesta de un proyecto de nación que nos dejó conocer Andrés Manuel viene desde hace varios años, desde hace 6 años, y se hizo un nuevo modelo de proyecto de nación, que está construido por sociólogos, economistas, abogados, especialistas ambientalistas, etcétera, de tal manera que sí hay detrás de la propuesta de Morena un trabajo muy serio de diagnóstico del país que está en el nuevo modelo de nación. Es un documento que circuló prolíficamente en edición del libro y en electrónico, y que no tiene el propio candidato de la coalición que encabeza el PRI ni la que encabeza el PAN. Digamos, estas son cuestiones objetivas más allá de las simpatías personales. Entonces, combate a la corrupción, desarrollo con equidad, digamos, en el modelo económico, esa vieja frase de primero los pobres, y darles un manotazo a los empresarios en la mesa,
diciéndoles así no, como le dijeron a él. No, él también les puede decir así no, señores. Pueden hacer grandes negocios, pero no sobre la plataforma de la corrupción y de elevación de impuestos. Una suerte de compromiso con una política social que eleve las pensiones, los salarios y los compromisos de los programas sociales, y un rechazo muy explícito a la política de seguridad interior. Creo que ahí son los elementos, los 4 o 5 elementos de ruptura de la propuesta de Morena con respecto a la continuidad del priismo y el panismo, y la mejor encuesta del país no es la que hacen las casas encuestadoras. La mejor encuesta es ese sentimiento de tristeza, de desesperanza, de hartazgo, de miedo y de esperanza, diría yo, que hay detrás del voto de Morena. Creo que esa es la mejor encuesta, es la encuesta de una población que ha tenido que madurar a golpe de realidad, lo que la verdad no tiene es remedio. Y 18 años de gobiernos ubicados en la historia del priismo y del panismo, pues ponen de manera natural el proyecto de Morena en una pista de contraste que es natural, que no tiene que ver con la posición ideológica ni con la visión personal de cada uno de nosotros, tiene que ver con una valoración del paquete completo de lo que ha significado el ejercicio de esos 18 años de gobierno, que implica 6 por 4, 24, pues prácticamente 4 presidencias de la República muy pronto, cumpliéndose en el año 18. Entonces, son 4 o 5 puntos muy claros, muy nítidos, lo que representa la diferencia de votar por Morena o por la experiencia de continuidad del priismo y del panismo. Y creo que eso es lo que va a ganar. No se requiere tampoco una suerte de especialidad académica para tener este registro, este pulso de la realidad mexicana y de percibir que es el único candidato que se ha confrontado con la posición que ha representado el ejército y la policía y las estrategias que se han seguido para la seguridad interior. Es un candidato que se opone a la continuidad tal cual de las políticas económicas, de las reformas estructurales. Habló de la derogación de la reforma educativa, habló la posibilidad de poner a consulta decisiones fundamentales, incluyendo la presidencia del mismo a los 3 años de ejercicio de gobierno, y insisto en esta suerte de autoridad moral que tiene, de que no tiene cola que le pisen en su propio ejercicio de la política. Entonces, esas son de manera muy sencilla las cosas que están acercando a los ciudadanos a optar por esa preferencia electoral. No es un análisis demasiado complicado, ni técnico, ni de datos, ni de estadísticas. La mejor estadística de la vida cotidiana la llevamos cada uno cargando en nuestras vidas personales y familiares, y efectivamente que sería un gobierno, según la propuesta de Obrador, que atendería sectores los más vulnerables de la sociedad, y que eso implica un cambio de políticas públicas necesariamente. Y el ariete de todo esto es el combate a la corrupción, que lo ha estado machacando desde hace 12, 14 años López Obrador. Y el tema de la mafia del poder, que es ponerle límites a estos 5 o 6, 7 empresarios que se quedan con un porcentaje obsceno de la riqueza nacional, ¿no? Entonces, la metáfora de la cartera no es que estuviera haciéndose el chistoso frente a Anaya. Lo que estaba diciendo López Obrador es que iba a cuidar el presupuesto nacional frente a esta clase política cleptómana, que tiene un problema con el rapaz, con el problema del dinero. Entonces, habrá quien lo haya leído así y habrá quien lo haya pensado como un chistorete, pero tiene que ver con algo mucho más complicado. Pero estos son los signos que yo veo desde un análisis que no intenta ser muy complicado teóricamente, ni conceptualmente, ni ir a una serie de datos muy complicados que pudiéramos traer aquí a citar, ¿no? Es esta percepción de la realidad que no tiene ya confusión frente a la realidad política.
Muchas gracias. Gracias. A lo largo de esta reunión, de este diálogo, nos queda claro que no nos convencen los partidos políticos, nos queda claro que los candidatos no nos convencen, nos queda claro que no nos convence su plan de trabajo. Hay quien dice que ni siquiera hay plan de gobierno, ¿no? Y si somos críticos en todo eso, desde mi punto de vista, eso ocurre por la razón siguiente. La clase política de nuestro país está muy por abajo de la sociedad y de la ciudadanía. Los ciudadanos, los jóvenes, los trabajadores, etcétera, tenemos una valoración mucho más amplia, mucho más compleja, mucho más ética y moralmente superior de lo que es nuestro país a lo que valora esa clase política rapaz, cleptómana, etcétera. Por eso creo que es muy importante algo que ustedes comentaron. ¿Y después de las elecciones qué? Pues, desde mi punto de vista, la política es tan importante que no podemos dejársela en sus manos a los políticos. Los ciudadanos tenemos que estar presentes a lo largo de todo este proceso, tomar nuestras decisiones en función del juicio político, económico, social, moral, ético que tengamos, actuar en consecuencia, pero también ser ciudadanos vigilantes, donde la democracia no es solamente el momento electoral, sino la democracia también implica la participación ciudadana, la vigilancia sobre los actos de gobierno. Y será seguramente la vigilancia sobre los actos de gobierno de quien ustedes y nosotros decidamos. Ningún candidato va a ganar por más de 20 o 25% de votación. Ninguno. Y en este país, el 29% de los electores tienen entre 18 y 28 años. ¿Quiénes van a ser un elemento muy, muy importante, quizá determinante en el resultado electoral? Los jóvenes. Y los jóvenes informados seguramente jugarán un papel mucho más destacado. La gran mayoría de los jóvenes alumnos que nos están escuchando y que están en esta institución, la gran mayoría son primera generación de universitarios dentro de su familia. Muchos son primeros universitarios dentro de su familia. Y en esa medida son referente, son importantes. Su punto de vista es muy valioso, no solamente para ustedes, lo cual es obvio, sino también para su entorno inmediato. Y ese entorno inmediato toca a la familia. Hablemos, platiquemos, discutamos, no solamente en el aula, no solamente en los patios y en los jardines universitarios, sino sigamos esta discusión allí donde nos encontremos. Los jóvenes representan el 29% del padrón electoral, los jóvenes de 18 a 28 años. Y ahí va a estar el fiel de la balanza. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los ponentes, a la comunidad UAMI que participó, a los estudiantes. Como yo siempre les digo a mis alumnos, ustedes son nuestro reemplazo, la generación del cambio, y tienen que participar en este y en muchas cosas y defender sus derechos desde la universidad, desde su casa, en la calle y en el voto. Tenemos pensado hacer una segunda mesa de diálogos universitarios después del último debate, a ver si ahora sí es debate de a de veras, del debate de los presidenciables. Ya los estaremos convocando. También tenemos la intención de preparar un simulacro de votación en la universidad, en UAMI, donde pensamos invitar estudiantes, profesores, académicos, trabajadores de base, toda nuestra comunidad. Ya les estaremos informando en sus correos, sus emails. Y bueno, a su vez, una vez que se enteren, que nos ayuden ustedes a difundir en las redes, ustedes que son tan buenos para eso,
que nos ayuden tanto de la segunda mesa de diálogo, que creo que fue exitosa.